hermanos, espero que estén bien. Los saludo con el amor de hermanos. Y en esta mañana vamos a darle lectura al Salmo 63, para lo cual les pido que se pongan de pie y abran su Biblia en este salmo. Amén, hermanos. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y en la sombra de tus alas me cobijaré y me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
que nos siguen, que nos ven por este medio. A la Iglesia Rey de Reyes, Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por este día, esta mañana de domingo 24 de mayo. Gracias al Señor, hasta aquí Él nos ha ayudado, Él nos ha cuidado. Yo me comunico con algunos hermanos y algunos los veo personalmente y les pregunto cómo están y ellos me dicen, hasta aquí estamos bien. Los hermanos que están con sus enfermedades crónicas, pues es normal por decirlo así, pero hasta aquí el Señor nos ha cuidado y nos ha ayudado. Y gracias a Dios también por los jóvenes que hacen posible esta transmisión, los que no aparecen aquí, pero que trabajan intensamente para poder realizar estos cultos virtuales. Dios les bendiga a todos, a cada uno de ellos, hermanos. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes, o quiero que leamos 3 versículos de la palabra de Dios que se encuentran en Mateo capítulo 6, versículos 27 al 30. Mateo capítulo 6, 27 al 30, que dice de la siguiente manera: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? En esta mañana puse como título esta breve meditación, hombres de poca fe. El Señor Jesucristo, al llamar a sus discípulos y enseñarles las verdades espirituales, Él siempre trató de ser claro y nítido para que ellos pudieran comprender claramente las verdades espirituales. El Señor siempre quiso hacer de sus seguidores y sus discípulos hombres de fe, hombres que confiaran absolutamente de Él. Y cuando Él los llamó para que se prepararan para la continuidad de la predicación del Evangelio, cuando el Señor Jesucristo se iba a ir, iba a ascender a los cielos y sus discípulos se iban a quedar con la tarea de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, el Señor quiso dejar en la mente de cada uno de sus seguidores de que Dios nunca los iba a dejar. Aun cuando fueran los momentos más difíciles o las circunstancias más adversas de la vida, Dios siempre iba a estar al cuidado de ellos. Y Él usa una ilustración muy sencilla, simple podríamos decir. Mientras que caminaban por las laderas de Galilea, con el mar al fondo, el Señor Jesús aplicó una breve enseñanza para sus discípulos. Al ver las flores, las plantas, los lirios que ahí crecían silvestre en el campo, sin que nadie las plantara, pero que tenían una belleza extraordinaria y que alegraban la vista y que traían un olor grato al olfato, el Señor Jesús les dijo: miren las flores del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan, pero el Señor las sostiene con esa belleza. Y les dice el Señor: ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El Señor Jesús les da como ejemplo al rey Salomón, que fue uno de los grandes reyes de Israel, o por decirlo así, uno de los más grandes reyes que ha existido en el mundo, en la historia. Salomón, con toda su sabiduría, con toda su grandeza, él se confeccionó ropa de una manera que él pudiera estar cómodo en el clima del Medio Oriente. Pero no solamente se confeccionó ropa para estar cómodo, sino para impresionar con aquellos que interactuaban con él, para impresionar a aquellos que lo visitaban o que le servían. Después usted puede buscar en Primero de Reyes,
capítulo 10, versículos 4 al 7, o Segunda de Crónicas 9, del 3 al 6, usted puede leerlo en su casa con calma. Ahí podemos darnos cuenta cómo Salomón se vistió, y no solamente se vistió él, sino se vistió las personas que le servían, de tal manera que impresionaban a las personas. Y Jesús les dice a sus discípulos que ni aún Salomón, aunque lo intentó, pudo superar la belleza y la textura de las flores, porque esa belleza y textura solamente dependen y las hace Dios. Y si Dios cuida a la hierba del campo, que hoy es y mañana ya no existe, porque la belleza de las flores solamente duran unas pocas horas o unos cuantos días. Nosotros aquí, cuando traemos flores al santuario, solamente duran 3 o 4 días. El sol, el calor de aquí adentro hace que pronto se mueran y se desechan, se tiran. Las plantas solamente sirven para ornato y para unas cuantas horas o días. Y el Señor Jesús le dijo a sus seguidores, a sus discípulos: si Dios viste a las plantas del campo, que pronto van a estar echadas en el horno, ¿cuánto no más hará por sus discípulos, por sus seguidores, que vivirán muchos años aquí en la tierra y que después heredarán la vida eterna? Y les dijo: no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. De ahí partió para mostrarles la grandeza de Dios, que hizo las flores solo para agradar los sentidos del olfato y de la vista. Plantas con vida que duraban muy poco, pero que alegraban la vista de manera impresionante por sus colores y por su textura, difícil de igualar. Eso fue lo que el Señor quería dejar en la mente de sus discípulos y que lo atesoraran en su corazón. La garantía de que su vida era sumamente importante para Dios y que no eran seres desvalidos, abandonados, sino por el contrario, quiso Jesús que sus seguidores tuvieran la certeza de que son guardados por el poder de Dios. El valor que nosotros tenemos para con el Señor, hermanos, hará que ponga su mayor cuidado por nosotros. Esa era la principal idea que Jesús quería dejar en la mente y en el corazón de cada uno de sus seguidores, al decir que si de esa forma viste a las flores que perecerán, casi inmediatamente que son arrancadas, ¿cuánto más hará por nosotros? Jesús quiere que con esa certeza y seguridad nuestra fe crezca y podamos vivir confiadamente, sin temor a nada, sin miedo a cualquier clase de carencia o dificultad que se nos pueda presentar en este mundo, en esta vida. La fe es lo contrario a la incredulidad. Por eso nosotros o le creemos a Dios o dudamos de Él. Y si dudamos, nos vamos a hundir en la incertidumbre y en la desconfianza, y tarde o temprano nos va a llevar esta duda, esta incertidumbre, nos va a llevar tarde o temprano a la ansiedad y al afán, y a buscar por nuestros propios medios, por nuestros propios recursos, lo que Él puede darnos si confiamos en Él. El Señor Jesucristo quiso que sus seguidores tuvieran esa plena confianza en Él, y puso como ejemplo a las plantas, a las hierbas silvestres, que crecen, pero pronto van a desaparecer y se echan al horno, dice la palabra. En varias ocasiones en este Evangelio de Mateo, el Señor Jesús les llamó la atención a sus discípulos con estas palabras: hombres de poca fe. Más adelante o más tarde usted en su casa puede checar en Mateo capítulo 8 versículo 26, Mateo 14, 31, Mateo 16, 8 y Mateo 17, 20. Esta expresión de hombres de poca fe, el Señor la utilizó en diversos momentos cuando a sus discípulos les faltó mayor fe. Usted puede checarlos
más tarde con calma en su casa estos textos que yo les dije. En 4 ocasiones el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, pero no para recriminarlos, no para llamarles la atención de una manera como de regaño, sino para que cambiaran su actitud, para que cambiaran su mentalidad, de que el Señor Jesús o Dios siempre está al cuidado de sus hijos, siempre está al cuidado de sus discípulos, a quien llama para que le sirvan. La incredulidad o falta de fe provoca que Jesús no haga milagros, provoca que Jesús no actúe en nuestras vidas. Así sucedió con el pueblo a donde Jesús creció. En el pueblo en Nazaret, donde Jesús creció, no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal, por la falta de fe o poca fe de las personas que ahí vivían y que no creían en él. Por eso, en 4 ocasiones en este evangelio, el Señor Jesús le dice a sus seguidores, hombres de poca fe, para llamarles la atención a que cambiaran de actitud, a que cambiaran de mentalidad y que dependieran totalmente de Dios, de que Dios cumple su palabra y cumple su promesa, de que siempre, en cualquier circunstancias difíciles que podamos vivir o que podamos pasar por este mundo, Dios está al cuidado de sus discípulos y de sus hijos. Hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, espero que esta breve reflexión sea de bendición para su vida y de bendición para esta semana que estamos iniciando. Pongamos nuestra confianza y nuestra fe absolutamente en Dios, de que Él tiene cuidado de nosotros, así como cuida de las flores del campo, como los lirios del campo. ¿Cómo crecen? Que no trabajan, no hilan. Dice, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Quiero terminar, hermanos, con una oración. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Y te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios, Señor, que tiene cuidado de sus hijos, así como tiene cuidado de las hierbas del campo y de las flores y de los lirios del campo. ¿Cuánto más no tendrá cuidado de sus discípulos, de sus hijos, que le siguen y que le sirven? Padre Celestial, muchas gracias por tu promesa. Muchas gracias, Señor, porque tú siempre provees para nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe. Ayúdanos, Señor, para que en los momentos en que dudamos, en que nos entre la duda, nosotros podamos confiar y depender totalmente de tu gracia divina. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue bendiciendo a la Iglesia Rey de Reyes y a todos los hermanos y amigos que nos ven. Te pedimos, Dios, que tú seas con ellos, que tú seas nuestro protector, nuestro guardador. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, y por aquí seguimos en la próxima oportunidad.